En el eje de lucha contra la impunidad, durante 2017, acompañamos jurídicamente más de 600 casos de graves violaciones a derechos humanos, buscando que las víctimas y sus familiares vieran satisfechos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Un horizonte claro de nuestro trabajo es la consolidación de garantías de no repetición, esto es, medidas institucionales a futuro y estructurales que puedan prevenir la ocurrencia de nuevos hechos violatorios a los derechos humanos. Esta labor se desarrolló a nivel nacional en fiscalías, juzgados penales y administrativos, así como altas cortes, y a nivel internacional en instancias como la Corte Penal Internacional, el Sistema de Naciones Unidas y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con importantes resultados. Bueno, durante este año 2017, el área penal del colectivo Abogados José Andrea Restrepo ha tenido diversos logros. Yo quisiera resaltar de forma particular el acompañamiento que se ha realizado a víctimas en casos de entrega digna de cuerpos. Me refiero, por supuesto, a víctimas del delito de desaparición forzada. En el 2017 pues hubo un acompañamiento muy fuerte a los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia. El 2 de junio la familia de Héctor Jaime Beltrán recibió el cuerpo de su familiar luego de conocer que durante mucho tiempo estuvo enterrado con otra identidad en un cementerio en la ciudad de Barranquilla. El 4 y el 5 de noviembre del 2017 también se acompañó a la familia de Bernardo Beltrán Hernández en la entrega del cuerpo y el informe de medicina legal y de la Fiscalía. El 8 de noviembre se hizo este mismo acompañamiento con la familia de Ana Rosa Castiblanco y finalmente el 10 de noviembre se acompañó también en la ciudad de Ibagué la entrega del cuerpo de Carmen Cristina Garzón Reyes, conocida también como Violeta, una guerrillera del M-19 que perdió la vida en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia. El hecho de desaparecer los cadáveres de personas que han sido capturadas es un delito que, de acuerdo con la Convención Internacional de la Desaparición Forzada y con la legislación colombiana que está aprobada desde el año 2000, cuando el Estado captura, cuando el Estado desaparece o niega la existencia de estas personas y permanece oculta por 32 años, pues obviamente cometen el delito de desaparición forzada de personas. Hace 32 años, en la toma y retoma del Palacio de Justicia, un joven de 24 años sale vivo y es vilmente asesinado, quemado y devuelto al palacio para 32 años después no lo entregue. Y es la Fiscalía General de la Nación quien avala que Bernardo salió vivo, quien me dice: doña Sandra, es reserva de sumario, para posteriormente, 2 años después, ratificarme que era Bernardo. A lo largo de estos 32 años, la vida de la familia Beltrán Hernández no se nos rompe en dos, se nos rompe en más de 1000 pedazos. Y con ella se rompe la vida de 11 familias más, de 11 padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos. Y vamos hoy en día en la 4ª generación y empiezan a aparecer los desaparecidos que la Fiscalía avaló que estaban desaparecidos. Llegar a medicina legal, dolorosísimo para mis hijas y para mí, sobre todo para mis hijas. Yo soy una mujer demasiado fuerte, con mucha alegría en mi corazón y con ya la necesidad no de cerrar un capítulo, sino de tener tal vez respuestas que no hubo ese día, que tal vez no vayan a existir durante muchísimo tiempo, porque cuando le entregan a uno unos restos que no hablan, unos huesos que lo que tienen es silencio después de tanto tiempo, entonces uno no encuentra tranquilidad. Al contrario, empieza a imaginarse cosas más difíciles de las que ya se ha imaginado durante muchísimo tiempo. Yo siento que el hecho que medicina legal me haya entregado esos resultados tan exactos me tranquilizó un poco. Yo siempre lo he dicho que yo no quería que Jimmy hubiera durado torturado años y años,
Es mi desaparecido porque me lo desaparecieron por 31 años, 6 meses y 23 días. Entiendo la posición del doctor Vivas, en donde científicamente me decía, ahí está su madre. Eso lo entiendo. Pero no entiendo el por qué hay fotos, videos de mi madre salir con vida de este recinto. Y hoy me la entregan en unos huesos. Eso no lo voy a entender. A los familiares, mi nueva familia. Allí está don Héctor, doña Carmen, Anaí, Sandra, René, el compañero de lucha. Gracias por esos 32 años en los que no hemos dejado morir la memoria de mi madre, de sus familiares, de sus compañeros. Tengo sensaciones encontradas, contento pero preocupado. Preocupado que todo se quede así. Ya nos vamos con los restos de Carmen Cristina Garzón Reyes y se acabó. No. ¿Quiénes son los culpables? ¿Por qué se hizo eso? Nada, porque en Colombia no pueden seguir imperando los amantes de la guerra. Hay que decirle sí a la paz y no a la guerra. Y este año se han entregado los cuerpos de William Almonacid, que fue identificado por sus familiares, y de Yolanda Polanía, o de Iris Varela, de la ciudad de Cúcuta, que también fue identificada por sus familiares. Oficialmente, tal como se ha planteado, esta sería la primera entrega de una guerrillera hecha por los protocolos y con la presencia de sus familiares y sus representantes en el Instituto de Medicina Legal y por la Fiscalía, en este caso la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte. También quisiera destacar que este 2017 fue un año en el que se realizaron diversas vinculaciones de personas que han tenido algún grado de participación o compromiso en graves violaciones a los derechos humanos. Particularmente se lograron diversas vinculaciones, bien sea mediante audiencia de imputación o en diligencia de indagatoria, de personas comprometidas con casos de ejecuciones extrajudiciales en modalidad de falsos positivos. Casos importantes que valdría la pena reseñar son la masacre de Collaima, la ejecución extrajudicial de Miguel Ardila Vaca, la imputación por los hechos de la ejecución extrajudicial del señor Elkin Ducuara y finalmente la imputación también en contra de militares por la ejecución extrajudicial del señor Alfonso Lozada Collazos. Y también valdría la pena mencionar como elementos de gran impacto de la actividad del colectivo Abogado Social Vea Restrepo durante el 2017 que diversos casos que el colectivo acompaña hayan sido declarados como crímenes de lesa humanidad, porque esto tiene un gran impacto, no solo porque se reconoce como un hecho notorio por parte de la opinión pública, sino porque permite que las investigaciones que se adelantan ante las diferentes escenarios de la justicia no vayan a prescribir en un corto tiempo ni van a prescribir en ningún momento. Esos casos que valdría la pena destacar y que fueron declarados como casos de lesa humanidad son la masacre de Caño Jabón, la masacre de Mapiripán, que fue confirmada en segunda instancia como un crimen de lesa humanidad, el homicidio o ejecución extrajudicial de Diego Tamayo Garcera, que es una de las víctimas de los falsos positivos de Soacha. Igualmente fue declarada también como crimen de lesa humanidad la masacre de Caño Jabón. Y en términos generales podríamos decir que estos han sido en tres escenarios logros muy claves de la actividad del colectivo Abogado Social Vea Restrepo durante el 2017. Desde el área penal del colectivo de abogados acompañamos varios casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Durante el 2017 tuvimos importantes decisiones a nivel judicial, principalmente varias condenas con relación a casos de graves ejecuciones extrajudiciales, principalmente en el Huila y en el caso Soacha. Asimismo, hubo una sentencia condenatoria emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se condena al señor Jorge Noguera por el delito de concierto para delinquir en relación con actividades de inteligencia ilegal dirigidas contra defensores de derechos humanos, opositores y periodistas durante su ejercicio como director del DAS. El Tribunal Superior de Bucaramanga condenó a los señores Jairo Alberto Prieto Rivera y Pineda Matallana por el homicidio de los señores Wilfredo Quiñones Bárcenas y otras 2 personas en el marco de unas ejecuciones extrajudiciales cometidas en el año de 1995 en Barranca Bermeja. Con relación a la masacre de Trujillo también tuvimos una condena contra el señor Rigoberto Tavares Henao y pues esta condena fue proferida por el juzgado primero especializado del circuito de Buga. Desde el litigio que realizamos desde el área de lo contencioso administrativo, desde el CAJAR, en el año 2017 obtuvimos 10 sentencias favorables. Esas 10 sentencias favorables fueron importantes, 5 de ellas, teniendo en cuenta que fueron sentencias de la comunidad indígena Huivo y de la comunidad Guayú. Pues como este litigio ante lo contencioso administrativo pues demora muchos años, esto ocurrió desde el año 2004 y hasta ahora salieron las sentencias, pero fueron unos logros bastante importantes, teniendo en cuenta que una de ellas fue una acción de grupo de 113 indígenas, que creo que fue un logro importante tanto para el colectivo como para la comunidad indígena. El litigio que realiza el colectivo es un litigio de una reparación integral. Esta reparación es que en todos los procesos, como a partir del 2005, que presentamos ante el contencioso administrativo, solicitamos medidas de satisfacción, que son medidas no pecuniarias, pero que por los últimos años hemos obtenido pues, más de 20 casos en donde nos han otorgado estas medidas de satisfacción, que son medidas que muchas de las víctimas, antes de lo económico, prefieren esta medida, porque muchas de ellas reivindican quién fue esta persona, que no las tachan como que fue un guerrillero, sino que estos actos de reconocimiento que tiene que hacer el Estado, entre ellos el Ejército, la Policía, tiene que reivindicar que estas personas no fueron lo que ellos decían, que era un guerrillero, que era un delincuente, un terrorista, no, sino que son actos de terrorismo de Estado que en medio del conflicto ustedes utilizaban como unos falsos positivos, asesinaban a estas personas para obtener ellos beneficios. Entonces, en las sentencias ante lo contencioso administrativo logramos que se repare, pero aparte de la parte que se repare económicamente, también se logra que se repare, que haya un reconocimiento por parte del Estado de responsabilidad y de que esta persona no es lo que ellos están tildando, sino que esta persona era un campesino, fue una víctima del mismo conflicto armado. Durante 2017, la Comisión Interamericana profirió decisión de admisibilidad en los casos Medardo Ducuara Leyton y desaparecidos de San Onofre. Asimismo, a través del caso Villamizar Durán, se discutió en la Corte Interamericana la existencia en Colombia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales durante la década de los 90. Los 3 casos se refieren a la comisión de una serie de ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Ejército Nacional entre 1995 y 1997 en los departamentos de Santander y Arauca. En esta ocasión representamos a los familiares de los jóvenes Helio Helves Carrillo, Gustavo Villamizar Durán, Wilfredo Quiñones Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge. Saludamos el reconocimiento parcial de responsabilidad
internacional del Estado por violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana contra 5 jóvenes y sus familiares. Subsiste el debate sobre los hechos como parte de un patrón de falsos positivos durante la década de los 90, esto es, ejecuciones de civiles cometidas por el Ejército Nacional y presentadas como bajas en combate. Para finalizar, quisiera llamar la atención sobre los efectos que esta jurisprudencia interamericana ha tenido en la justicia transicional en Colombia, en la cual la construcción de contextos y patrones ha contribuido al esclarecimiento histórico, a la consideración de ciertos delitos como crímenes de lesa humanidad y a la reparación integral de las víctimas de dichas violaciones. En este sentido, la decisión de esta honorable Corte puede afectar la configuración del sistema integral de verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición que se configura en nuestro país a raíz de los acuerdos de paz. En el eje de defensa del territorio hacemos un trabajo con comunidades, pueblos y organizaciones para la protección del territorio y la defensa de bienes comunes como el agua, el subsuelo, los minerales y los ecosistemas. Defendemos los derechos a la autodeterminación y a la participación de los pueblos en las definiciones sobre el ordenamiento territorial y el desarrollo. Es así como conseguimos este año importantes recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quien examinó la situación de los DESCA en este escenario. Junto con otras redes y organizaciones de derechos humanos, trabajamos por la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río para que los países de la región avanzaran en un acuerdo regional vinculante con normas mínimas para garantizar acceso a la justicia, a la información y participación en materia ambiental, así como políticas adecuadas de protección a defensores y defensoras de la tierra, el ambiente y el territorio. Históricamente, el colectivo de abogados ha tratado de defender a las comunidades frente a las amenazas que tienen los territorios. Tienen problemas de militarización, por ejemplo, pero también tienen problemas de grandes megaproyectos y de grandes proyectos económicos. Temas como el despojo de tierras, por ejemplo, y temas como el desplazamiento forzado se explican en buena manera precisamente por ese ocupamiento del territorio para grandes proyectos o grandes megaproyectos. Dentro de los temas que hemos trabajado conjuntamente, tiene que ver, digamos, esa lucha contra la gran minería, en defensa de ecosistemas, en defensa del agua, en defensa de la vida de las comunidades, en lo que se llamaría los conflictos socioambientales. Habría casos muy relevantes como lo que ha pasado con La Guajira, con el Cerrejón, donde por ejemplo se quería correr el río Ranchería o se quería desviar la quebrada Bruno o se quería desplazar y reubicar comunidades en función de los tajos de explotación de carbón. Sobre esos temas se hicieron audiencias públicas y sesiones en el Congreso, se dejaron también constancias sobre esos temas. En el caso de Cerrejón hubo una acción jurídica que detuvo la actividad expansiva del Cerrejón en su proceso de explotación de carbón por daños a la salud, daños al acceso al agua y daños en la soberanía alimentaria. Y mostrar de alguna manera los impactos que tenía en este caso la minería del carbón sobre la salud de los niños, de las mujeres, de los habitantes de las zonas que están impactadas por las partículas del carbón que hay en el aire y cómo eso generaba una cantidad de problemas a la salud y generaba también, pues insisto, en desvertebramiento de las comunidades, en traslado de comunidades, incluso en zonas que eran ya prácticamente zonas límites donde no había una compatibilidad entre la comunidad y una explotación minera. Entonces, el megaproyecto
carbonífero del Cerrejón es uno de los más antiguos de Colombia y el más grande de América Latina. En este megaproyecto se evidencian varias falencias del Estado, uno en relación con el principio de precaución, porque el Estado colombiano no tuvo en cuenta los daños a la salud, al ambiente y a la cultura que este megaproyecto iba a generar. Bajo el principio de precaución, el Estado colombiano debió prever estas situaciones. No obstante, hoy, después de más de 35 años de que este megaproyecto se implementa, las acciones jurídicas que hemos interpuesto evidencian esas falencias y generan la obligación de que el Estado y la empresa resuelvan 10 incertidumbres relacionadas con la posibilidad de que ese proyecto se expanda. Esto, obviamente, deriva en protección a los derechos de las comunidades y en la obligación de que el Estado tome en serio sus obligaciones de protección, de garantía y de respeto a los derechos humanos y en particular a los derechos territoriales de estas comunidades de permanecer en los lugares en donde han nacido y donde esperan seguir viviendo. A través del informe y de la Galería Fotográfica Defender, lo que el colectivo pretendió fue visibilizar el rostro de personas y grupos, comunidades enteras que defienden su territorio y los derechos ambientales, que se enfrentan a graves violaciones a los derechos humanos, que se ven reflejados en muchísimas actuaciones que les dañan y que les tienen en un estado de vulnerabilidad. Y identificamos y caracterizamos el rol de empresas nacionales y también de empresas transnacionales en estos territorios y que se relacionan con las luchas de estas comunidades. A través del informe también se posibilitó un entendimiento mayor del rol de estas empresas en razón a unas acciones y omisiones y también a las ausencias por parte de autoridades estatales en atender las situaciones que se viven en estos territorios, lo cual nos llevó a hacer y a presentar una serie de recomendaciones que van dirigidas al Estado colombiano, a las empresas y también a instituciones internacionales para llamar la atención sobre lo que está sucediendo en el país. Una labor jurídica muy importante de defensa del territorio, escuelas para que las comunidades aprendan a conocer y defender sus derechos y obviamente incidencia política, trayendo comunidades a Bogotá para que interlocuten con las cortes, para que interlocuten con los órganos de control, con el Ministerio del Medio Ambiente y por supuesto también para que interlocuten aquí con este espacio político que es el Congreso de la República. Durante 2017, los procesos pedagógicos, escuelas de la memoria y curso de facilitadores jurídicos contribuyeron al fortalecimiento organizativo de las víctimas, los procesos colectivos y las comunidades en defensa del territorio. Los procesos pedagógicos se desarrollaron desde enfoques y postulados de la educación popular, a partir de la experiencia y saberes de los participantes, propiciando reflexiones críticas sobre la realidad, generando nuevos aprendizajes colectivos y con la necesidad de regresar a la práctica para transformarla. Facilitadores Jurídicos es un proceso de formación que está dirigido a líderes y lideresas de distintos territorios afectados por la locomotora mineroenergética y por el extractivismo. En el año 2017 realizamos un proceso de sistematización de las escuelas de facilitadores del 2015 y del 2016. Adicionalmente realizamos un proceso de formación en la zona centro con organizaciones de esa región. También realizamos la Escuela de Protección Holística en el departamento de Cauca dirigido a organizaciones de allí y finalmente reuniones de acompañamiento con organizaciones como el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, la Comunidad Desalojada de Tabaco y el Resguardo Provincial ubicado en Barrancas, Guajira. El fin último de la Escuela de la Memoria es fortalecer el movimiento de víctimas de crímenes de Estado y su lucha histórica por construir la verdad y la memoria en Colombia. Son unos espacios de formación con víctimas de crímenes de Estado que hacemos en conjunto, principalmente entre el colectivo de abogados y el movimiento de víctimas. Estas escuelas se desarrollan actualmente casi que en la totalidad de los capítulos del MOVIS. El MOVIS tiene 14 capítulos y han permitido
digamos, transformar un poco la dinámica en la que veníamos y la concepción sobre formación, que ha permitido, digamos, cualificar el debate a las víctimas a nivel general. Nosotros sabemos que este país es supremamente centralista, las discusiones siempre se concentran en Bogotá y eso hace que sea muy difícil que todos y todas a nivel nacional estemos a tono con las discusiones. No obstante, el ejercicio de las escuelas han permitido fortalecer ese conocimiento no solo del sistema, sino de los debates actuales sobre el sistema integral y su implementación. La Oficina de Prensa del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo realiza un trabajo permanente de registro audiovisual, escrito, de audio, de las actividades que realiza el colectivo, tanto en el impulso procesal, en el litigio, como en la incidencia y en la movilización. Durante este año logramos tener alrededor de 72.000 seguidores en todas nuestras redes sociales, que incluyen Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y también logramos alrededor de 150 registros de prensa en los medios nacionales e internacionales, tanto comerciales como alternativos. Durante el 2017 nos apoyaron 15 donantes entre agencias de cooperación internacional, ONG, sindicatos y fundaciones internacionales, contribuyendo así al 80% de nuestro presupuesto anual. Por su parte, el colectivo de abogados aportó de su fondo social el 20% de los recursos para su funcionamiento. Les agradecemos a todos y todas por su importante aporte para el trabajo que desarrolla el CAJAR en la defensa, garantía y respeto a los derechos humanos en Colombia. Thank you.